Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Colombo China les damos la más calurosa bienvenida a este webinar que hemos titulado Relaciones Laborales 2026, Decisiones en un nuevo ciclo político. Agradecemos mucho a nuestro afiliado José Herrera Ruiz por hacer parte de este espacio en el que conoceremos los principales retos y perspectivas que marcarán las relaciones laborales en este nuevo ciclo político. El día de hoy nos acompaña Carolina Castro, directora de Derecho Laboral y Migratorio, y María Paula Romero, asociada de Derecho Laboral y Migratorio de José Herrera Ruiz, a quienes agradecemos compartir su experiencia el día de hoy. Los invitamos a dejar todas sus preguntas, las cuales serán respuestas al final del webinar en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte inferior del Zoom. Sin más preámbulo, María Paula, este espacio es de ustedes. Gracias, Kenia. Muy buenos días a todos. Regálenme un minuto, por favor, mientras organizamos la proyección de la presentación. Luz. Ujú. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, ya vemos tu presentación. Gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Cámara Colombo China por esta invitación y por abrirnos este espacio para poder conversar con ustedes y contarles un poquito lo que estamos viendo desde la perspectiva laboral y lo que vivimos María Paula y yo y todo el equipo laboral de Pose Herrera Ruiz en nuestro día a día. Quisimos hacer esta charla un poquito menos técnica, digámoslo de esta manera y más enfocada o con un enfoque más de negocio, pensando en abordar todos esos temas de cómo estamos leyendo en este momento el mapa de lo que probablemente se nos viene con estos cambios y con este momento de tanta coyuntura. Por supuesto, no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué va a pasar, pero sí basados en lo que hemos venido experimentando y lo que hemos visto de cómo se pretende encaminar en este momento el escenario laboral, el tema de expedición de políticas públicas en materia laboral, pues cómo prevemos que nos vamos a empezar a mover a partir de este nuevo 2026 y lo vamos a enfocar viéndolo desde una manera muy global, pero muy concreta, desde cada uno de los aspectos que determinan de una manera muy decisiva hoy en día las políticas públicas laborales y la regulación en materia de relaciones laborales. Entonces vamos a empezar un poquito con en dónde estamos y qué vemos hoy. Vemos que pues todavía obviamente se está escribiendo este marco institucional. Quedan pendientes dos de las 18 carteras por ser asignadas. Hasta ayer, hasta antier, teníamos pendientes tres de las 18, incluyendo el Ministerio del Trabajo. Hoy ya tenemos una ministra de Trabajo designada, ya lo veremos más adelante, por lo que hoy tenemos cartera de salud y ciencia todavía pendientes por determinar. Eh, Esto de cara al panorama de la asignación de carteras y lo que se viene en temas institucionales por lado del Ejecutivo. Tenemos 2 años todavía en donde se va a mantener la Corte Constitucional que conocemos hoy y en 2028 el nuevo presidente podrá ternar para nuevos magistrados de la Corte. Entonces, hasta dentro de 2 años veremos un posible cambio en la Corte Constitucional y vemos que en este momento arrancamos o nuestro punto de partida incluye la presentación de 7 proyectos radicados en el Congreso asociados a temas económicos, pero que sin duda tienen un impacto en temas laborales. En este momento tenemos radicados ya con la instalación o desde la instalación del nuevo Congreso una reforma tributaria, un proyecto en temas de fracking, de catastro, agro y crédito. Todos estos aspectos, por supuesto, tienen una incidencia directa en asuntos laborales. Entonces, esto es nuestra agenda de hoy.
por favor, a lo largo de la sesión, la idea es que hagan todas las preguntas que tengan, nos las dejan en el chat y por supuesto las abordaremos al final de esta sesión. Creo que nuestro punto de partida para entender en dónde estamos en materia laboral es la Ley 2466 del 2025. Esa es la famosa reforma laboral. ¿Por qué es nuestro punto de partida? Porque en materia laboral representó un cambio sustancial de 360 grados a nuestra regulación laboral. Nosotros molestábamos con el equipo de impuestos en donde les decíamos, es que ustedes están acostumbrados a que haya reformas tributarias. Ustedes les toca una reforma tributaria cada 2 o 3 años, entonces para ellos la reforma no es una novedad. En materia laboral, la reforma laboral fue una absoluta novedad. No teníamos un cambio así de drástico desde el año 2002, antes de eso desde el año 90 y antes de eso desde el momento que se expide el Código Sustantivo del Trabajo en los años 50. Entonces, las normas laborales tienden a ser muy estables, pero que es muy importante que entendamos de cara a lo que vivimos con la reforma laboral y a lo que probablemente vamos a vivir en los 4 años que se nos vienen. Las normas laborales tienden a migrar entre el proteccionismo y la flexibilización. Así funciona un poco ese péndulo. Proteccionismo, flexibilización. La ley 50 del año 90 es una ley proteccionista que vuelve un poco más robustos los derechos laborales, mayor grado de protección. ¿Qué pasa en el año 2002? Aparece un periodo de flexibilización, que es la ley 789. Esa reduce el tiempo en el que se entendía que se estaba haciendo trabajo nocturno, reduce las indemnizaciones por terminación, con un objetivo principal y era la atracción de inversión extranjera. Volvemos nuevamente en el año 2025 a una norma proteccionista, no del grado de proteccionismo que se planteó en el proyecto original. El proyecto original que se presentó al Congreso tenía muchísimas disposiciones que no quedaron en la versión definitiva, que incluso generaban un mayor proteccionismo, pero sí es claro que estamos ante una era proteccionista de lo que hemos oído hasta el momento y lo que se ha anunciado en los planes de gobierno que se tienen para el gobierno entrante, creemos o nos podemos anticipar a que muy probablemente volveremos nuevamente a un periodo de flexibilización, que tenga pues un objetivo muy claro de crecimiento económico, atracción de la inversión extranjera, con el propósito de generar mayor empleo, pero para eso se requiere un grado mayor de flexibilización. Hoy estamos en este punto de partida. Hoy faltando menos de 8 días para la posesión oficial del gobierno entrante, tenemos cambios estructurales, especialmente en materia de jornada, en tema de cuándo se entiende que se está haciendo trabajo nocturno, en temas de los pagos de recargos y valor de los recargos, y en general, pues todo lo que ustedes hoy están viviendo en sus empresas en el día a día, la obligación de contratar personas con discapacidad, la modificación en la naturaleza del contrato de aprendices, entre muchos otros aspectos. ¿Qué vemos hoy en esta recta final del gobierno saliente? Em, Quedan ciertos temas y asuntos pendientes. Realmente la misma reforma laboral indicaba que había unos temas específicos que se tenían que regular por decreto. La ley dice cuál es el tema y por decreto se debe dar la regulación adicional. Ejemplo, el tema de la posibilidad o la obligación, más bien que tienen los empleadores de permitir el ingreso de animales de soporte emocional al lugar de trabajo, perros y gatos puntualmente, porque así lo dice la norma. Eso, por ejemplo, en teoría debe ser regulado por el gobierno, no pasó. La regulación no se dio por parte del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, sí se dio la regulación, llamémoslo de alguna manera, en temas diferentes. Nuevamente, ustedes lo vivieron, la expedición del decreto de negociación colectiva, de tercerización laboral. En este momento, que tenemos además una reforma pensional en pausa y hace parte de esta recta final, pues todos vimos las noticias, vimos cómo la reforma pensional pasa a pupitrazo y la Corte Constitucional la devuelve en este punto por un tema o un vicio de forma. Entonces, no ha habido a hoy una revisión de fondo de esta norma, solo de forma en donde el primer paso fue la Corte decir esto se expidió mal
En términos de forma, devuélvanla y sáquenla bien. Mientras esto sigue así, se ajusta y se devuelve a la Corte, que eventualmente la revisará de fondo. ¿Qué tenemos hoy? Que es una pregunta nuestra del día a día. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No tenemos pensiones? ¿Sí tenemos pensiones? Y la respuesta es, más sencilla es, estamos rigiéndonos por la ley 100, es decir, por el régimen antiguo de pensiones. Hasta que no tengamos una decisión definitiva de fondo por parte de la Corte, pues lo que tenemos hoy es una reforma que no se va a implementar, por consiguiente, la aplicación de la ley 100. Entonces, este es nuestro punto de partida. Esto es lo que vemos en esta recta final del gobierno saliente y dónde empieza el nuevo gobierno. ¿Qué se viene? Y como les decíamos, no tenemos una bola de cristal, pero sí hemos venido leyendo el ambiente desde todos los ámbitos. ¿Y qué esperamos? El presidente electo fue muy claro en establecer unos objetivos que sin duda tienen un impacto directo en la empleabilidad. Primera, habla de una meta de crecimiento superior al 7% anual. Es una meta ambiciosa comparada con el crecimiento que hemos venido observando en los últimos 4 años. Habla de un recorte del 40% del gasto público. Todos sabemos, y así lo han ido anunciando, de hecho, ese recorte del 40% del gasto público representa, sin duda, una grandísima afectación al empleo público. Teníamos hoy datos de contrataciones masivas internamente en el gobierno. Entonces, gran parte de la empleabilidad que se estaba dando por contratación pública, contratación del Estado. El recorte del 40% del gasto público, por supuesto, gran parte de ese gasto se va en reducir el tamaño del Estado, como lo dicen ellos, y por consiguiente el número de trabajadores. No sé si ustedes vieron un estudio que sacó la Universidad de Antioquia, si no estoy mal, en la que decían que las cifras que estaba presentando el DANE en términos de desempleo no reflejaban una realidad exacta del país o una foto exacta del nivel de empleabilidad del país, porque veían dos aspectos. El primero, gran parte de esa cifra estaba contando todo tipo de empleo informal. Entonces, cualquier persona que estuviera estableciendo un negocio en la calle, de venta de comida, de cualquier tipo de aspecto, se estaba contando dentro de la estadística de empleabilidad. Pero ellos decían, si usted compara ese número con afiliaciones y pagos mensuales de aportes a seguridad social, no da. ¿Por qué? Porque gran parte de ese índice lo están dando las personas que no están empleados formalmente. Y un segundo aspecto que distorsionaba esa cifra era el hecho de que gran parte del empleo se estaba dando vía contratación pública. Y esto obviamente es un estatus de empleabilidad momentáneo. Entonces es como ver una foto que no es dinámica en el tiempo, pero al ver una gran visión generalizada del índice de desempleo en Colombia, vemos que ese empleo que se generó en un momento específico desde el sector público, pues no tiene vocación de permanencia. Entonces veíamos una estadística en niveles de empleo que no refleja la realidad. Que también ha presentado el gobierno entrante, habla de una reactivación del sector de hidrocarburos, agroindustria, minería, energía y turismo. Esto sin duda va a tener un impacto grandísimo en materia de empleo. Como ustedes bien lo saben, por supuesto, el sector de hidrocarburos siempre ha sido una gran parte del motor de la economía de nuestro país y durante las políticas de los 4 años anteriores, en donde no se hizo o no se generó un solo contrato de exploración, ni uno solo, durante 4 años de gobierno, por supuesto, eso generó un congelamiento o una puesta en pausa de la industria que tuvo una incidencia directa en términos de empleo. No en vano, por ejemplo, vimos una situación muy atípica en los últimos meses y fue como la USO, la Unión Sindical Obrera, que es un sindicato muy antiguo, de hecho, el más antiguo de Colombia y muy fuerte en Colombia, se apartó del apoyo que venía tradicionalmente dándole al gobierno saliente para apoyar el proyecto del gobierno entrante, porque bajo la idea o la política de la no exploración y no explotación, lo que se estaba poniendo en riesgo desde la perspectiva del abuso
eran los miles y miles de empleos que genera la industria de los hidrocarburos. Entonces, la reactivación de estas industrias está apoyada incluso por sindicatos de estas industrias y, por supuesto, va a reactivar no solo el día a día en el empleo, sino la generación de nuevos empleos. Entonces, con estos tres factores específicos resumidos de una manera muy breve en el plan económico del proyecto de Colombia, la Patria Milagro, vemos que esto va a tener una incidencia directa en la generación de empleo. Esta meta del crecimiento, por ejemplo, por supuesto, le está apuntando a que gran parte de este crecimiento venga de inversión extranjera y venga de afuera. Y eso siempre lo hemos visto, lo vimos en su momento desde el año 2002 y lo vemos como les digo, en estas épocas de flexibilización, que el efecto final de esto termina siendo la generación de muchísimo empleo formal. ¿Cómo tenemos hoy confirmado o conformado el gabinete? Lo que les decíamos, tenemos 16 de 18 ministerios ya establecidos y hoy, particularmente para efectos de nuestra conversación, por supuesto nos interesa el Ministerio del Trabajo. Se designa a Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo. Ella es una persona que viene mucho más del sector público y del ámbito político que del sector privado y em, muchas personas tienen el cuestionamiento de cuál iba a ser su enfoque. ¿Qué vemos o cómo percibimos nosotros esta situación y por qué es diferente a muchísimos gobiernos anteriores? Nosotros siempre hemos percibido un poco que el Ministerio del Trabajo siempre se ha usado como el ministerio comodín. Entonces, la sensación, para serles completamente honesta, siempre ha sido que los gobiernos entran y designan como ministro del Trabajo, a- entonces designan a alguien del partido a quien le debían su cuota del momento. Designan a una persona que va a ser quien en teoría cumpla algún rol específico, pero no necesariamente a alguien técnico en materia de trabajo. Entonces nosotros siempre llamamos desafortunadamente al Ministerio del Trabajo como el Ministerio Comodín. Y al momento de iniciar su gestión el ministro del Trabajo, por regla general no había tenido una bandera clara, unos lineamientos específicos dentro de los cuales debía moverse. Yo creería que a excepción de la primera ministra del Trabajo del gobierno saliente, que sí tenía un conocimiento técnico en materia laboral y una bandera muy clara, que era el hacer pasar la reforma laboral y generar y crear la reforma laboral. Entonces, ¿qué vemos en este momento? Entra una persona que tiene experiencia, de hecho, en materia de trabajo, ya la vamos a ver, ella de hecho fue directora territorial de una de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, entonces ya ha estado dentro de la entidad como tal y tiene clarísimo objetivos que ella compartió, pero que sin duda han sido los lineamientos que le ha dado el gobierno entrante. Reducir el desempleo y la informabilidad laboral. Eso es muy importante, porque el gran proyecto del gobierno saliente, que fue la reforma laboral, fue muy criticado de cara a que no generaba más empleo y no generaba empleo formal, no promovía la formalización. Incluso en una entrevista que se le hace a la ministra de entonces, ella misma dice, es que nosotros no buscamos ni generar más empleo ni formalizar empleo con esta reforma. Entonces, el gran cuestionamiento que se le hizo a la reforma laboral, o se le hace aún, es por qué darle más derechos a los que ya tienen derechos muy consolidados y no pensar en aquellas personas que aún no los tienen. ¿Por qué reforzar los derechos de personas que ya están en la seguridad social, ya reciben pagos de prestaciones sociales, ya están amparados por contratos y protecciones especiales y no volver más universal esos derechos cobijando a la mayor cantidad de gente? El enfoque del gobierno entrante es todo lo contrario y es necesitamos reducir desempleo, pero además que esos índices de empleo reflejen empleo formal. Lo otro que tienen muy claro como objetivo es fortalecer y acompañar a los emprendedores en Colombia, los emprendedores como mayores generadores de empleo en este país. En este país, las medianas y pequeñas empresas generan más del 78% del empleo en el país. Entonces, por supuesto, el acompañamiento de un ministerio que los acompañe es muy importante de cara a que se logre efectivamente que sean ellos quienes continúen generando empleo. Hablan claramente de promover el diálogo entre empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales. Ese siempre ha sido, ese es un rol que le
corresponde al ministro del Trabajo y es por supuesto un rol que ella dice que va a asumir de cara a que ella ya ha tenido este tipo de acercamientos y movimientos entre los tres ejes centrales del trabajo en Colombia. Y un propósito como lo tienen todos los ministerios en este nuevo gobierno es la modernización del ministerio en términos de innovación y tecnología, bajo una sombrilla, digamos, y una instrucción clara de total austeridad. Entonces, como pues, lo anunciaron ya y lo vimos en las entrevistas que se dieron los últimos 2 días tras la designación, vemos que entran con un tono de diálogo contrario a lo que la gente pensó. Yo creo que la gente pensaba y las organizaciones sindicales, yo creo que estaban asustadas de alguna manera de pensar que se iba a volver o que iban a entrar en un tono muy autoritario, completamente proempresarial, y lo cierto es que no. Se está manejando un tono de diálogo, de puertas abiertas y de concertación, porque expresamente indican que tienen claro que hay tres elementos claves para que el trabajo en Colombia funcione. Entonces necesitan de estos tres agentes, de estos tres entes. No tiene ningún sentido dejar por fuera de la conversación a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, como no tuvo ningún sentido tampoco dejar por fuera al empresariado y a quien genera empleo. No se puede dejar por fuera de la conversación a ninguno de los tres ejes estructurales. Como les decía, ella fue la directora territorial de trabajo en Córdoba y estuvo a cargo de la inspección laboral regional en Córdoba. Entonces, pues es una persona que ya se ha movido internamente y entiende cómo funciona el ministerio y tiene unas prioridades muy claras. La formalización, como lo hablábamos, y el emprendimiento. La inspección con enfoque preventivo. Y esto es muy importante, porque esto sí cambia radicalmente la visión que se tenía. Lo último que vimos en el gobierno saliente fue una inspección con enfoque sancionatorio. Veíamos que se generan esta circular de las inspecciones con propósito. En broma, nosotros les llamábamos las inspecciones con propósito de sancionar, porque lo cierto es que sí tenían o le generaban o le daban al inspector de trabajo muchísima autoridad y muchísima ambigüedad de cara a lo que podían hacer. Y esto estaba generando muchísimo malestar y muchísima angustia en los empleadores que eran fiscalizados o auditados por parte del Ministerio del Trabajo. Acá es muy claro que, por supuesto, no solo no va a desaparecer la inspección, se va a fortalecer la inspección, pero con un enfoque preventivo. Se habla de un tema de cero tolerancia al acoso laboral y, como lo decíamos antes, la modernización del ministerio. Todo esto bajo, nuevamente, un movimiento y se piensa mover dentro de las leyes vigentes. Mucha gente hablaba de si se iba a generar una nueva reforma laboral. También, por supuesto, al momento de campaña se hablaba de la reducción de un salario mínimo. Esto está completamente descartado por el momento. Ellos han dicho no tenemos ninguna intención de generar una nueva reforma laboral. Creeríamos, desde nuestra opinión, que estratégicamente tampoco sería inteligente hacerlo, sino dentro del marco legal vigente, generar un ministerio que pretende y propende por la formalización y el emprendimiento y la inspección con enfoque preventivo. ¿Qué busca este enfoque preventivo? Pues priorizar que la empresa corrija antes de ser sancionada, que la empresa tenga la oportunidad de generar mejores condiciones laborales antes de ser sancionada. Y por supuesto va a haber vigilancia y controles, no va a haber menos, va a haber, yo creo que la misma, sino más cantidad de inspección y vigilancia, pero con un enfoque distinto. ¿Por qué o qué vemos hoy para ir cerrando todo este tema digamos, de la rama ejecutiva que entra nuevamente? ¿Qué había pasado de manera muy atípica en los últimos años? En Colombia, pues las leyes son las que definen cómo nos movemos y los decretos lo que hacen es que reglamentan o regulan esas mismas leyes. Los decretos no son la forma en la que el gobierno o el ejecutivo expide leyes. Los decretos tienen que desarrollar aspectos que la misma ley ya estableció. Cuando vimos en el mercado laboral o una tendencia de temas laborales tratados por decreto en situaciones de excepción, en situaciones especiales, principalmente cuando lo vimos en la pandemia, por obvias razones. El Ministerio del Trabajo de su momento tuvo que entrar a actuar rapidísimamente cuando
entra una pandemia mundial que requiere de una atención inmediata. Entonces vimos, por supuesto, muchísimas herramientas, circulares y decretos del Ministerio del Trabajo en ese momento que toman medidas extraordinarias para suplir una necesidad inmediata que era una pandemia mundial que sin duda donde más afectó fue en temas de salud, por supuesto, y de trabajo. El trabajo fue uno de esos ejes estructurales donde la pandemia pegó muy duro. Entonces, en situaciones de absoluta excepcionalidad o de crisis sobreviniente, como lo fue la pandemia, es cuando históricamente hemos visto al Ministerio del Trabajo actuar con muchísima regulación. Salvo en situaciones de estas, el ministerio siempre ha cumplido un rol de desarrollo de la ley y acompañamiento. ¿Qué vimos en los últimos 4 años? Un ejecutivo que continuó, digamos, con esa tendencia de regular vía decreto, con la diferencia de que no nos estábamos enfrentando a una situación excepcional. No estábamos frente a una pandemia que necesitaba regulación inmediata. Sin embargo, sí hubo una tendencia a regular por decreto. ¿Cuál es el ejemplo más evidente? Pues el decreto de negociación colectiva, que para serles completamente honestos, lo que vimos en este fue todo el capítulo que se había incluido en el primer borrador de negociación colectiva en la reforma laboral, que no pasó por el Congreso, lo copiaron y lo pegaron de manera idéntica en el decreto de negociación colectiva. Idéntico. Y así lo vimos con diferentes temas que para el gobierno eran importantes, que no pasaron por vía de ley en el Congreso, y entonces se manejaron por vía de decreto. Creemos que esto va a volver, digamos, o se va a cambiar nuevamente esta práctica, se va a descontinuar la práctica de regular vía decreto y simplemente el ministerio va a volver a cumplir su rol de reglamentación en el marco de las normas que exigen. Y eso es lo esperable en este momento. Lo que les decíamos, ajustes reglamentarios, pero lo menos probable, una reforma laboral o incluso pensional estructural y no, el no uso de los decretos del ministerio como un mecanismo de regulación laboral. Bueno, bueno, a todos muy buenos días. Nuevamente muchas gracias. Carolina fue muy amable y generosa al presentarme al inicio. Mi nombre es María Paula Romero, soy abogada asociada del equipo laboral y mi trabajo acá es ayudarlos a navegar por lo que resta de estos o lo que inicia de estos 4 periodos presidenciales en el orden de qué va a pasar en el Congreso, qué va a pasar con nuestras cortes, qué mora o qué deuda tienen estas cortes para con nosotros, las empresas, los ciudadanos, dolientes incluso de una reforma pensional que quedó en mora por definir. Y una invitación al final muy clara para ustedes, las empresas, en qué se deberían preparar, qué deberíamos predecir y en qué puntos podríamos anticiparnos. Entonces, Carolina ya nos llevó por el marco de qué ha pasado en el mundo del ejecutivo, que es al final del día la rama que preside un presidente. Pero entonces, ¿cuál es la foto hoy de cara a este ejercicio de pesos y contrapesos y es propiamente el Congreso? Tenemos un Congreso que, a diferencia de lo que ha pasado en años anteriores, y lo vamos a ver, el partido o la línea del presidente, pues no está representada en las mayorías de quienes hoy conforman un Senado y una Cámara. Como vemos en la foto y en los colores que tienen en su pantalla, las mayorías están concentradas en el partido, quien está todavía por definir, se ha declarado en oposición, y tenemos una gran tarea y es entender qué va a pasar con los partidos tradicionales. Y para hacerlo un poco menos político, si nosotros vamos a la fotografía también de la Cámara de Representantes, pues la Cámara confirma que también tenemos 183 curules, de las cuales 41 están asignadas a la bancada de la oposición, 30 a la bancada que hoy entendemos se hace parte o se abandera con la línea del gobierno, y tenemos otras bancadas que todavía está
por definir en el camino en qué posición de la historia se van a ubicar. Y esto al final del día nos lleva a una conclusión y es, pues tenemos un presidente sin una mayoría propia. Y esto genera un reto especial. ¿Y a qué se debe ello? El pacto histórico, que fue el partido de gobierno, estuvo liderando en su inicio también en el marco legislativo y fue quien presentó las grandes reformas, como mencionaba Carolina, reformas que en el mundo laboral pues no eran extrañas, pero desde hace más de 20 años no teníamos un cambio integral de la regulación laboral, no solamente vía legislativa, sino, como lo mencionaba también antes, Carolina, pues a través de múltiples decretos. Entonces, no nos extrañe que hace una semana fueron expedidos 5 decretos y con suerte en estos próximos 5 días o 7 días que quedan, vamos a ver muchas más sorpresas de cara a temas laborales, temas de salud, temas de infraestructura. Incluso hace muy poco salió una invitación del ministerio para privilegiar el trabajo desde casa en el marco de un proceso de trabajos que se iban a hacer en la regasificadora de Cartagena. Y entonces tenemos una suerte de disposiciones y recomendaciones, todas muy ambiguas y otras muy sacadas a último minuto. Entonces, ¿qué nos obligan a qué? A entender, organizar el panorama desde las empresas, pero también a sentarnos hoy y ver qué necesitamos desde el punto de vista normativo, legislativo y judicial para encauzar y reasignar las funciones que tiene cada una de las ramas del poder. Entonces, obviamente hay una exigencia de negociación obligatoria. Vemos muy poco probable una tendencia similar a la anterior y es que el Ejecutivo comience a legislar a través de decretos y un reto enorme para el presidente, como quiera que hace unos pocos días vimos que su candidato o el candidato postulado para eh, tomar la presidencia del Senado, pues definitivamente no fue el que obtuvo las mayorías. Y entonces ese tipo de cosas pueden comenzar a ocurrir de aquí en adelante y tenemos que estar, pues, por supuesto, muy atentos. Entonces yo les comentaba, les comentábamos que estamos frente a un movimiento pendular. Hace aproximadamente 10 años, 20 años, se veía que las mayorías del Congreso estaban alineadas con el Ejecutivo. Ahora último, vemos que desde el 2022 las mayorías, o por lo menos en lo que corresponde en estos próximos 4 años, no están con el partido de gobierno. Y entonces, en la medida en que ese péndulo se dividió y estamos moviéndonos de un lado a otro, pues si bien el Ejecutivo gira a la derecha, el Legislativo se mantiene en la izquierda. Y pues tenemos un gobierno dividido con grandes retos en donde necesitamos que la institucionalidad, ministerios, entes de control, entes de investigación hagan sus funciones como se espera que se haga en cualquier gobierno y en cualquier estado social de derecho. ¿Qué ha pasado entonces en el mundo laboral si esto lo aterrizamos? Hace un momento les mencionaba que las reformas en derecho laboral no son algo al orden del día. Quizás la última y la que trajo la mayor parte de los cambios que conocemos fue la Ley 789 del 2002. Hay cambios en materia de jornada, hay cambios en materia de indemnizaciones, hay cambios en materia de tipos de contratación. Pero después de esta norma, en donde pues el tiempo nos demostró que incrementó el empleo, que hubo un efecto positivo también en la retención de personal. Tenemos un cambio en el camino que es la ley 2101 y creo que muchas de las empresas ahora están terminando de entender cómo van a llevar a su gente a trabajar 42 horas y mágicamente también mantener un presupuesto que a mitad de año pues exige mantener operaciones, pero también un costo con un reto y es no generar horas extras. Entonces, luego de este remesón en materia de jornadas, pues tenemos la reforma laboral que todavía le estamos intentando masticar. Temas como la contratación de personas en condición de discapacidad, el cumplimiento de unas cuotas, procesos disciplinarios, pues obviamente se han vuelto un reto al orden del día. Y eso pues, ¿qué va a traer? Que este gobierno se va a tener que encargar de modelar, de explicar y de ayudarnos a digerir esas normas
que pues a la fecha no hemos visto que hayan iniciado procesos de fiscalización porque están apenas muy nuevas. Y la tendencia, como lo decíamos con Carolina, seguramente no va a ser, llamémoslo coloquialmente, una cacería de brujas, pero sí va a estar muy enfocada a darle cumplimiento y a cumplir las metas o los propósitos pues de esta nueva ministra de Trabajo. Y tenemos una reforma que está en veremos y es pues la reforma pensional, que esto nos ha dejado a muchos, incluso ciudadanos, muy pendientes y a la expectativa de qué va a ocurrir con nuestros ingresos y con nuestra expectativa futura de obtener una pensión, con decretos que por el lado comienzan a limitar la capacidad de inversión de los fondos privados en el exterior o que ordenan la repatriación de fondos. Entonces, yo creo que la Corte Constitucional sí merece responder y merece darnos un norte claro y seguridad jurídica frente a qué va a pasar con el ahorro de los colombianos. Y entonces, ¿qué nos ha demostrado esto? Que cuando buscamos atajos en Colombia a través de cualquier medio, llamémoslo legal, ese tipo de modificaciones no tienden a perdurar y no tienen vocación de permanencia. Distinto, por ejemplo, a una ley 2101 en donde se busca una reducción progresiva de la jornada, que ya estamos, por supuesto, en cumplimiento del último tramo, versus una reforma pensional cargada de vicios en concepto de la Corte Constitucional y que todavía está pendiente de revisar. Nuestra reforma laboral, vamos a ver qué ocurre en el camino, si se mantienen firme o si definitivamente nuevamente con decretos comienzan a enderezar su camino. ¿Qué tenemos entonces y cuál es la agenda que tiene el legislativo? Vamos a tener que entrar a definir el futuro de la reforma pensional. Ya los asesores del gobierno plantean que no van a dar de baja en su integralidad lo que se concibió bajo esta reforma laboral, pero sí van a hacer o sí van a proponer cambios estructurales a la misma. Seguramente va a haber algún tipo de revisión o ajuste a la ley 2466 o reforma laboral. Vamos a ver esto cómo se mueve, pero mientras tanto seguramente van a haber más decretos que van a dar un norte para implementar lo que ya está vigente. Hay una deuda enorme con los trabajadores de plataformas y la naturaleza de su relación. El gobierno lo que hizo fue traer a un capítulo de la reforma laboral acuerdos que se habían hecho en las mesas eh, fuera de negociación entre trabajadores, si se les puede llamar así, o titulares de licencias para la administración de plataformas de servicios de mensajería o servicios como bien conocidos repartidores. Entonces tenemos una tarea y hay una tarea para quienes hoy aquí estén conectados y que administren o lideren este tipo de plataformas de entender qué va a pasar en el camino. Lo mismo en materia colectiva. Carolina mencionaba que el capítulo entero de negociación colectiva fue transferido a un decreto que hoy se encuentra demandado y que es ampliamente cuestionado porque nadie sabe cómo llevarlo a la práctica. Y quizás los únicos dolientes de ese decreto hoy son empresas de servicios públicos que están ubicadas en Santander y que están comenzando a jugar con interpretaciones, experiencias y conocimientos de cómo se regula el derecho sindical, que nuevamente nuestro código no ha definido propiamente reglas claras a preguntas que en la práctica surgen cuando uno está sentado en una mesa con un sindicato y llegando a un acuerdo. Y la inspección, vigilancia y control, seguramente en un último decreto que fue expedido, en donde se amplía la facultad de los inspectores de trabajo, seguramente hoy va a estar mellado por la agenda de la ministra, en donde sí van a haber inspecciones, pero no con una tendencia, una vocación a sancionar, sino a mejorar. ¿Qué pasa? Si uno ve esto en números, pues en materia de mayorías se necesitan 52 votos en el Senado para aprobar un trámite legislativo y 92 en Cámara. ¿Qué ha pasado? La coalición del gobierno arranca con 41 en el Senado y con 75 en Cámara. Entonces va a haber una negociación uno a uno y el ritmo, eso implica que no va a ser tan acelerado en las legislaturas y en materia de aprobación de proyectos de ley, cualquiera sea su naturaleza, no solo laboral. Y como al final del día tenemos una última rama
del poder que es la judicial, pues como les mencionábamos, la Corte tiene una deuda enorme en materia de reforma pensional, pero ha abierto una puerta en los últimos meses en materia de estabilidad laboral. Entonces, hoy hablamos de prepensionados, en donde se han cambiado las reglas de juego frente a qué se entiende por una persona en condición de prepensión, y tenemos todavía un choque de trenes infinito que se ha intentado solucionar en el camino en materia de trabajadores en condición de discapacidad, y abre una puerta enorme la reforma en donde se hacen preguntas necesarias como qué pasa entonces si yo cumplo con una cuota de trabajadores en condición de discapacidad. Son personas que entonces por ese mismo efecto gozan desde el principio de una estabilidad laboral reforzada. Entonces son preguntas que la Corte va a tener que responder con un reto adicional, y es que desde el 6 de abril de este año tenemos un nuevo Código Procesal del Trabajo con nuevas reglas de juego y con nuevos procesos especiales. Entonces, nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevas reglas procesales y una corte en deuda nos van a exigir a nosotros como empresas ser muchísimo más inteligentes y cautos al momento de administrar las relaciones laborales, porque todos estamos aprendiendo. ¿Qué pasa entonces y qué es lo que pues nosotros veíamos concentrándonos puntualmente en materia pensional? Pues tenemos una norma que fue demandada, tenemos un efecto práctico y es que tenemos un régimen de prima media sobreviviendo, y tenemos una reforma laboral que todavía está en marcha, en firme, que vemos con muy poca probabilidad de que haya alguna demanda que prospere en contra de ella, por lo menos en materia de trámite, y una corte que tiene que procesar y analizar con mucho detalle cada una de las disposiciones del gobierno saliente y por supuesto de las que van a llegar. Pero el mensaje es claro. Todo lo que pase por un atajo, por un trámite acelerado, por un fast track, la Corte no lo va a pasar tan rápidamente. ¿Qué pasa y qué puede esperar el nuevo gobierno pues con esta nueva Corte? Reformas y decretos laborales acelerados seguramente van a pasar por el escrutinio y no van a ser aprobados. Casos individuales en estabilidad, vamos a tener un reto enorme porque lo que ya existe se va a tener que comenzar a encontrar con las nuevas realidades laborales. ¿Y qué es lo que va a perdurar? Pues por supuesto todo lo que siga los trámites propios de una legislatura, de un proceso o de unos temas que sean específicamente o que puedan ser específicamente regulados mediante decretos, pero ¿qué va a ser cuestionado? Circulares con vocación de ley, decretos con vocación de transformación normativa o leyes que tengan un interés de modificar aspectos importantes en materia constitucional. Todo eso seguramente va a ser muchísimo más verificado y limitado. Tenemos un tema migratorio que quizás en pandemia recrudeció derivado de la movilización masiva de personas que hacían parte o de connacionales de diferentes países en las fronteras de Colombia. Hoy la postura del gobierno es, por supuesto, distinguir la migración legal de la irregular. Esto no viene o seguramente no va a estar muy alejado de la línea de manejo de administración de las relaciones migratorias y de las relaciones internacionales a lo largo y ancho del cono, desde Norteamérica hasta el último extremo de Suramérica. La idea es sí permitir el trabajo digno, el trabajo regulado, las personas en estado regular, y sancionar con mucha más rigurosidad quienes incumplan las normas e incluso quienes desconozcan los lineamientos mínimos para convivir en sociedad. Entonces, hoy tenemos un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Su vigencia se extiende hasta el 2031. Hoy es posible que personas puedan prestar sus servicios bajo este tipo de permisos especiales para vincularse laboralmente, aún sin contar con un visado o un pasaporte. Pero la recomendación de aquí en adelante es verifiquemos el estatus migratorio de toda nuestra fuerza laboral, incluso la tercerizada, y monitoreemos de forma permanente los lineamientos que emita Migración Colombia. Para los connacionales o para las personas que sean extranjeras y que vengan de
China, de Japón, nosotros genuinamente esperamos que este gobierno restablezca las relaciones o que mejore las relaciones desde el punto de vista internacional con este tipo de países. Y yo creo que todos ustedes son dolientes que al tramitar visados para nacionales chinos o de otras ciudadanías hay un reto enorme porque lo que se pide en los documentos o lo que se exige en los trámites no necesariamente está alineado con lo que los oficiales de migración requieren en la práctica. Y esa incertidumbre que al final del día está revestida por la facultad discrecional de los inspectores o de los oficiales de Migración Colombia termina generando situaciones complejas y, por supuesto, de inseguridad jurídica para las empresas. Entonces, igual la invitación es busquen asesoría en este tipo de procesos, busquen acompañamiento, porque siempre es importante no solo cumplir con las disposiciones migratorias, sino aproximarse a la autoridad con personas que tengan un conocimiento previo de qué es lo que se solicita y qué es lo que espera Migración Colombia. Y para cerrar, un poco síntesis de lo que les queríamos traer el día de hoy y de lo que queremos que ustedes se lleven en esta sesión es más negociación, menos velocidad. Hay un Congreso fragmentado que no tiene mayorías, un partido de gobierno que tiene un reto para poder conciliar, negociar. Entonces, por supuesto, eso implica que los cambios probablemente no vayan a ser tan rápidos o no los vayamos a ver tan rápido. Hay que monitorear de forma permanente la agenda legislativa. Hay que verificar qué documentos expiden las autoridades. Hay que estar muy atentos de los ajustes que se hagan en el camino, no solo por el Congreso, sino también por las entidades o los organismos que dependen del Ejecutivo. Verifiquen el estatus migratorio de su planta y anticipen próximos vencimientos de visados. Esto es claro porque seguramente las reglas de juego en materia migratoria también van a cambiar con el último anuncio que hizo el presidente electo y es justamente disminuir la cantidad de consulados y la cantidad de embajadas en el mundo. La jornada de 42 horas ya es ley. La invitación es clara, revisen sus turnos y verifiquen que se hayan hecho los ajustes no solamente en la operación, sino en sus reglamentos. Hay que evaluar la cadena de suministro. Hay un decreto que revivió de las profundidades y es un decreto que sanciona radicalmente la tercerización y la intermediación. Verifiquen terceros, verifiquen la forma en la que está estructurada su compañía y por último, refuercen su cumplimiento normativo. Para eso la invitación es aproxímense a sus asesores o aproxímense si gustan también, por supuesto, a nosotros. La invitación es hacer auditorías continuas porque no todo siempre está perfecto, todo seguramente está o tiene la vocación de mejorar y eso es lo que seguramente va a prevenir mañana sanciones, inspecciones o dolores de cabeza laboral. Yo creo que esta es nuestra intervención hasta el día de hoy. Si tienen, por supuesto, dudas, preguntas, inquietudes, en la caja pueden incluirlas para poder contestarlas. Muchas gracias. Perfecto, Carolina, María Paula, sin duda alguna fue una sesión que nos enriqueció mucho para todos y sin duda alguna nos enseñó un poquito más cómo está el panorama a nivel político y en general en Colombia. En este momento no tenemos preguntas. Sin embargo, para que estén tranquilos nuestros asistentes, esta información se les estará enviando a sus correos, tanto la presentación como la grabación del webinar del día de hoy. Y asimismo, también la estaremos compartiendo en nuestra página de YouTube de contacto en el chat para que se puedan comunicar con la cámara o con José Herrera Ruiz, ¿vale? Karina, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta charla. Esperamos que les haya gustado, que hayan encontrado un espacio un poquito diferente, como les decíamos, no tan técnico y más tratando de compartir esta visión y este panorama que estamos viendo. Reforzando el último mensaje, María Paula, nuestra invitación es a ponerle mucha atención a este momento de coyuntura, de cierre de una tendencia y de apertura de una nueva.
Lo cierto es que creemos que vamos a ver cambios en la forma y en la metodología del Ministerio del Trabajo, pero por supuesto esos cambios no se van a ver de manera inmediata. Estamos viendo muchísima inspección acelerada bajo estas inspecciones con propósito que llamábamos. Importantísimo estar preparados sobre todo para eso. Y, y pues refuerzo la invitación de María Paula de que estamos a sus órdenes para cualquier cosa en las que nos podamos ayudar. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, feliz día.